¿Se me escucha correctamente? Sí, profe, aquí escucho. Muy bien, muy bien. Vamos a comenzar entonces nuestra sesión, como siempre, primero exponiendo la parte teórica y luego pasando a la parte práctica. Vamos a compartir unas diapositivas. En este momento deben estar ustedes observando en su pantalla la primera diapositiva, que es de características del lenguaje, para hacer un repaso acerca de la práctica anterior. ¿Ya? ¿Sí observan la diapositiva, jóvenes? Características del lenguaje. Sí, profe. Sí, profesor. Muy bien. Bien, bien, bien. Las características del lenguaje, jóvenes, cuando hablamos del lenguaje ya sabemos a qué nos referimos, ¿no? Una facultad exclusivamente humana, ¿no? Exclusivamente humana. Ya según la lingüística, los animales y las plantas no tienen lenguaje, eso explicamos la semana anterior. Entonces, hay características que nos pide el prospecto resaltar acerca de ese lenguaje como facultad humana. Primero, que es universal. Ah, ya, ¿por qué es universal? Porque todo ser humano tiene un lenguaje, por eso se dice que es general, es universal a todos los seres humanos. Luego se dice que es racional. Ah, ya, porque es producto de la razón, de la inteligencia, de la evolución mental del ser humano. Racional, ¿no? Por eso solamente los seres humanos tenemos acceso o tenemos uso de ese lenguaje. Es innato. Ah, una de las características del lenguaje es que viene de nacimiento. Claro, se dice que de nacimiento venimos con una predisposición mental, genética, para hacer uso del lenguaje. Profesor, ¿pero acaso el niño no nace hablando? Claro que no, porque también el lenguaje es aprendido. Si bien es cierto, nacemos con una predisposición para emplear un lenguaje, necesitamos del contexto social para interactuar con otros y en base a los modelos, desarrollar esa capacidad innata que tenemos, que es del lenguaje. Por eso se dice que el lenguaje es aprendido. ¿Por qué? Porque necesitamos de modelos para desarrollarlo. El lenguaje también es doblemente articulado. Ah, una de sus características. ¿A qué se refiere con la doble articulación del lenguaje? La primera articulación son los morfemas y la segunda articulación son los fonemas. ¿Qué quiere decir? Hablamos acá específicamente del lenguaje verbal, porque articular quiere decir el lenguaje pronunciado, ¿ya? Entonces, el lenguaje que nosotros pronunciamos, el lenguaje verbal, el lenguaje lingüístico, presenta dos articulaciones. ¿Cómo así? Bueno, hablamos de los morfemas y hablamos de la segunda articulación, los fonemas. Se refiere a que el lenguaje verbal que nosotros utilizamos podemos dividirlo en unidades mínimas. La unidad mínima de sonido en la cual yo puedo dividir el lenguaje que utilizo son los fonemas. Y la unidad mínima con significado en la cual yo puedo dividir el lenguaje que utilizo, la unidad mínima con significado son los morfemas. A eso se refiere la doble articulación del lenguaje. Ya, profesor, no entiendo muy bien lo que son los morfemas, lo que son los fonemas. No te preocupes, que el día de hoy vamos a hablar también específicamente de los morfemas y los fonemas. Y si no entiendes el día de hoy, a pesar de eso, la próxima clase vamos a dedicar nuevamente la clase a los fonemas y de acá a 2 semanas vamos a hablar exclusivamente de los morfemas ya en un sentido más amplio. Vamos ahora a las funciones del lenguaje, que acá sí ya comienza tu práctica. Las funciones del lenguaje. Profesor, ¿cómo que las funciones del lenguaje? ¿Qué lenguaje, como todo lenguaje, no tiene como fin la comunicación? Claro que sí. Una de las funciones del lenguaje, o la función más importante del lenguaje, es la comunicación, que un ser humano entre en relación con el otro. Pero cuando tú te comunicas con alguien, no puedes evitar que esa comunicación cobre ciertos matices de acuerdo a la actitud del hablante, de acuerdo a tu intención comunicativa, de acuerdo a lo que quieres decir. Esas variaciones que tiene nuestro lenguaje, de acuerdo a lo que nosotros queremos expresar, le vamos a llamar pues acá funciones del lenguaje. Y son 6. Tú lo has repasado esto cuando estabas en sexto grado de primaria. ¿Cuáles son las 6 funciones del lenguaje? Tenemos la función referencial, la función apelativa, la función emotiva. Antiguamente, solamente existían estas 3 funciones del lenguaje, planteadas por el lingüista Karl Müller. Karl Müller nos hablaba de 3 funciones del lenguaje: la función referencial, la función apelativa y la función emotiva. ¿Ya? Luego,
el lingüista Roman Jakobson consideró que estaban incompletas, que estaban bien estas tres funciones del lenguaje, pero que habían tres funciones más que no se habían considerado. Y él agregó la función metalingüística, Roman Jakobson, la función fática y la función poética. ¿Ya? Entonces, solamente primero habían tres funciones del lenguaje y luego se completaron con tres más. Las primeras fueron planteadas por el lingüista Karl Buller y las tres últimas fueron planteadas por el lingüista Roman Jakobson. Bien, profesor, pero ¿por qué hay entre paréntesis otros nombres? Como bien lo has dicho, son otros nombres, otras formas de llamarles a la función referencial. Tiene varios nombres. Es importante que tú relaciones la mayoría de ellos. ¿Por qué? Porque con cualquier nombre te puede venir en el examen. Función denotativa, función representativa, función cognitiva, función informativa, se refieren a la misma función referencial. Función conativa, función combinativa, función imperativa, se refieren a una sola función que es la apelativa, con otros nombres. La función emotiva llamada también sintomática expresiva. La función metalingüística llamada también glosa, llamada también función reflexiva. La función fática llamada también de contacto, llamada también relacional. La función poética llamada también estética, artística, literaria. ¿En qué consiste cada función? Ahora repasamos. Recordamos. La función referencial, llamada también cognitiva, representativa e informativa, es cuando utilizamos el lenguaje para transmitir un conocimiento, por eso se llama cognitiva, de conocimiento. Ah, utilizamos el lenguaje para transmitir información, así es, por eso se llama también informativa. Utilizamos el lenguaje para hablar de una determinada realidad, por eso se llama función representativa. Ah, ya. Utilizamos el lenguaje para transmitir información, brindar un conocimiento. La función referencial es la función que más usamos nosotros cuando hablamos. Ejemplo, mañana será lunes, no hay duda. Función referencial. Profesor, y si yo digo mañana será domingo, también es función referencial. La información que das puede ser verdadera o puede ser falsa. Igual estás haciendo uso de la función referencial. 4 por 4 son 16, función referencial. César Vallejo escribió Poemas Humanos, función referencial. Bien. ¿Con qué elemento de la comunicación se vincula la función referencial? Su nombre lo dice, con el referente. Con el referente. ¿Ya? Entonces es necesario que tú memorices función referencial, se relaciona con el referente, porque es de una realidad determinada de la cual estamos hablando. ¿Ya? Otra función del lenguaje, tenemos la función emotiva, llamada también sintomática, llamada también expresiva. Te preguntan en el examen, ¿cuál de las siguientes alternativas es un ejemplo de función emotiva o de función sintomática? Ya está. Su nombre lo dice, cuando utilizamos el lenguaje para transmitir nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros estados de ánimo. Por decir, ejemplo, ¡qué alegría de verte! Ah, no hay duda, estoy haciendo uso de la función sintomática, expresiva, emotiva. Utilizo mi lenguaje para transmitir mis emociones. Profesor, y si estoy triste y digo, qué desgracia lo que me está pasando. Ah, igualmente, función emotiva. Profesor, y si estoy con mi pareja y le digo, te amo, te quiero, ah, función emotiva. Y si me peleo y te odio, igual, función emotiva. ¿Con qué elemento de la comunicación se vincula la función emotiva? ¿Quién transmite estas emociones? ¿Qué elemento de la comunicación transmite esas emociones? El emisor. El emisor. ¿Da? El emisor es el elemento de la comunicación que se relaciona con la función emotiva. Función apelativa, llamada también conativa, llamada también combinativa. Cuando utilizamos el lenguaje para influir en el receptor, procurando modificar una conducta. Utilizamos el lenguaje para influir en el receptor, procurando modificar una conducta. Ah, ya sé, profesor, entonces cada vez que damos una orden, claro, cuando das una orden, pretendes modificar una conducta en el receptor, influir en el receptor. Una orden, un ruego también puede ser, así es. Una sugerencia también puede ser, así es. Ejemplo, María, pórtate bien. Ah, no, es una orden. Función apelativa. Podría ser una súplica. Por favor, María, compórtate. Ah, ya. Una súplica, función apelativa. Podría ser una sugerencia. María, deberías portarte mejor. Ah, función apelativa.
A veces, algunas preguntas forman parte de la función apelativa. ¿Por qué? Porque tienen la intención de orden. ¿Cómo así? Si en este momento hubiera un estudiante que está con su micro encendido y está hablando encima, interrumpiendo la exposición, no está hablando del tema, sino simplemente está hablando por teléfono y está con el micro prendido. Entonces, tal vez el docente podría decir, identifica que es Roberto y dice, Roberto, ¿podrías apagar tu micro? Ya. Hay una pregunta, ¿podrías apagar tu micro? Pero en realidad yo no quiero una respuesta, no le estoy haciendo una pregunta porque quiero una información, sino le estoy diciendo indirectamente que apague su micro, una orden, ¿no? Bien, ¿con qué elemento de la comunicación se vincula la función apelativa con el receptor? Porque es en el receptor en el cual quiero influir para modificar su conducta. Bien, ya como dijimos anteriormente, estas tres funciones eran las primeras en aparecer, las primeras que se estudiaban como funciones del lenguaje y propuestas por el lingüista Karl Buller. ¿Da? Bien, luego vinieron las otras tres funciones del lenguaje ya propuestas por el lingüista Roman Jakobson. Esas tres funciones siguientes son la función metalingüística, llamada también reflexiva, llamada también glosa. Cuando utilizamos el lenguaje para hablar del mismo lenguaje, qué sencillo. Cada vez que tú utilices tu lenguaje para hablar de tu mismo idioma, en este caso el idioma español, pues estás haciendo uso de la función metalingüística. Ejemplo, el verbo es el núcleo del predicado. Así pues, estoy utilizando mi lenguaje para hablar acerca del verbo y el verbo forma parte de mi idioma español. Así que esta es función metalingüística. Profesor, y si yo digo, se escriben con B todos los verbos terminados en vir, excepto servir y vivir. Correcto, función metalingüística. Utilizas tu lenguaje para hablar del mismo lenguaje. Ayer estaba en razonamiento verbal y pregunté, profesor, ¿qué significa la palabra etaira? Ya. Si tú estás indagando acerca de tu idioma, igual estás haciendo uso de la función metalingüística. El profesor te habrá respondido. Bueno, etaira significa meretriz, prostituta, ramera. Ya. El profesor también está haciendo uso de la función metalingüística. Utiliza su lenguaje para hablar del mismo lenguaje. ¿Con qué elemento de la comunicación se relaciona la función metalingüística? ¿Quién me dice? ¿Mensaje? No, Código. perdón, código. Con el Código. código, porque es del Pues. código del cual estamos hablando. Sí, muy bien. Es del código del cual estamos hablando. ¿Da? Del código. Sabemos que toda lengua es un código, ¿no? Nuestro idioma español es un código. ¿Da? Otro elemento, otra función del lenguaje, la función fática, llamada también de contacto, llamada también relacional. Cuando utilizamos el lenguaje para verificar si el canal está funcionando bien, si el canal está cumpliendo su función de llevar mi mensaje hacia el receptor. ¿Cómo así? Antes de comenzar a grabar o mientras grababa, yo les pregunté a ustedes, jovencitos, ¿me escuchan? ¿Me están escuchando? Estaba haciendo uso de la función fática, estaba verificando si realmente mi mensaje iba o estaba llegando hacia ustedes, si el internet estaba funcionando bien, si mi canal estaba funcionando bien. De la misma manera, cuando estamos en una conferencia presencial, pues siempre el conferencista primero o el encargado del audio prueba el micro. 1, 2, 3, probando, 1, 2, 3, función fática o de contacto para ver si realmente el mensaje va a llegar al receptor. ¿Me escuchan? ¿Me oyen? Función fática o de contacto. También la función fática, llamada también relacional, la utilizamos para iniciar la comunicación, para mantener la comunicación o para terminar, interrumpir la comunicación. ¿Cómo así, profesor? Eso no entiendo. Función fática o de contacto. Para iniciar la comunicación, coges el teléfono y dices, hola, aló. Ese aló forma parte de la función fática o de contacto porque utilizas tu lenguaje para iniciar la comunicación. Para mantener la comunicación, a ver, tu amiga o amigo te está contando el chisme de ayer o te está contando el capítulo que te perdiste de La Rosa de Guadalupe y estás, te cuenta, por teléfono, tú eres el receptor, ella es la emisora, pero para que
ella no piense que está hablando sola, tú tienes que emitir algunas palabritas que mantengan la comunicación. Y podrás decir, ¿ah, sí? Sí, sí, sigue, sigue. Ah, esas palabritas que estás utilizando forman parte también de la función fático de contacto. ¿Por qué? Porque utilizas tu lenguaje para mantener el contacto comunicativo. También para interrumpir o finalizar el contacto comunicativo. Chao, nos vemos, cambio fuera. Función fática o de contacto. ¿Con qué elemento de la comunicación se vincula esta función? A ver, ¿quién me dice? Canal. Canal. Con el canal, porque es el canal, muy bien, el canal, el cual quiero verificar si está funcionando bien y está llevando mi mensaje del emisor al receptor, el canal. Finalmente tenemos la función poética, llamada también función estética, llamada también función artística, llamada también función literaria. Su nombre lo dice, cuando utilizamos el lenguaje para generar belleza, cuando utilizamos el lenguaje preocupándonos no solo en lo que decimos, sino en cómo lo decimos. Utilizamos el lenguaje preocupándonos por el fondo y por la forma. Cuando utilizamos el lenguaje simbólico, cuando utilizamos un lenguaje connotativo, ¿cómo que connotativo? Simbólico, pues, o sea, interpretativo. No es un lenguaje directo, sino hay que interpretarlo para comprenderlo. Hay figuras literarias, hay metáforas que tú tienes que interpretar. Ah, ya. Ejemplo de la función poética, pues la mayoría, todos los poemas que conocemos. Ah, las obras literarias usan la función poética normalmente. A ver, créame un verso y dime en este momento un pequeño verso, ejemplo de la función poética. A ver, ¿quién es el poeta de este salón? O la poetisa de este salón. A ver. Eres como la brisa que acaricia mi alma. Eres como la brisa que acaricia mi alma. ¿Y cómo así, señorita, tiene el mismo ejemplo que estoy planteando en este momento? ¿Será que ya les llegó el material que les que he dejado? ¿Les ha llegado el Sí, material, jóvenes? sí. ¿Sí les ha llegado? Ah, ya, ya, ya. Entonces, para otra vez lo voy a dejar después que termine la clase. Bien, eres como la brisa que acaricia mi alma. Ya tenemos acá un ejemplo de la función poética llamada también artística, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos viendo acá que es parte de una poesía, ¿da? Profesor, ¿y los refranes? Los refranes también forman parte de la función poética. ¿Por qué? Porque los refranes también utilizan un lenguaje simbólico. A caballo regalado no se le mira el diente, función poética. Pero no suena muy poético, profesora, pero hay que interpretarlo para comprenderlo. ¿Qué entiendes tú ahí? Ah, que cuando te regalan un caballo no le mires las muelas. No, 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 no. Hay que interpretarlo, estás tomándolo de manera literal. Ah, profesor, que cuando alguien te da un obsequio, tú debes agradecerlo por la intención que tuvo la persona y no estarte fijando en el precio del regalo. Ah, ya, ya. Función poética, función simbólica. Hay que interpretarlo para comprenderlo. Bien. ¿Con qué elemento de la comunicación? Con el que nos queda, con el mensaje, con el mensaje. Con ese elemento de la comunicación se relaciona. Bien, jóvenes, hemos terminado entonces con la teoría de las funciones del lenguaje. Vamos a repasar ahora lo que es lingüística y lo que es gramática. Dos términos, lingüística y gramática. Actualmente, algunos consideran que lingüística y gramática actualmente son sinónimos. ¿Ah? No están mal, obedecen a otra teoría. ¿Ya? Nosotros vamos a considerar a lingüística y gramática como dos términos diferentes, pero que se relacionan entre sí. Primero apareció la gramática, luego apareció la lingüística ya como ciencia. A ver, ¿qué es la lingüística? La lingüística es la ciencia del lenguaje articulado. ¿Qué quiere decir lenguaje articulado? Articular en comunicación es pronunciar. La lingüística es la ciencia del lenguaje pronunciado, es decir, el lenguaje de las palabras. La lingüística estudia las palabras o el lenguaje de las palabras en todos sus aspectos. O sea, el idioma, los idiomas. La lingüística estudia científicamente a los idiomas, cómo se pronuncian, sonidos, cómo se estructuran, qué significado de estas palabras. Ya, ya. Su objeto de estudio es muy amplio de la lingüística, ¿ya? Pero es la ciencia que apoya a la teoría del lenguaje, es la ciencia que nos rige. Ferdinand de Saussure se le llama el padre de la lingüística, que él inicios del siglo XX, pues,
convirtió prácticamente a lo que antes solamente se llamaba gramática, lo convirtió en lingüística. Ya hizo un estudio científico acerca del idioma. Antes solamente existía gramática de manera normativa. Algunos dicen que fue en el siglo XIX cuando ya empezaron los estudios científicos acerca del idioma, de la lengua. Entonces ya nace la lingüística, inicios del siglo XIX. La realidad es que en el siglo XX ya se hablaba de lingüística. Y en el siglo XVI, XVII, solo de gramática. Gramática. ¿Y qué es la gramática? Actualmente, la gramática es la parte de la lingüística que estudia la estructura y funcionamiento de una lengua. Actualmente, la gramática solo es parte de la parte de la lingüística que se encarga de la estructura y funcionamiento de una lengua. Ya. Cada lengua posee su propia gramática. Existe una gramática española, inglesa, alemana, etc. Es muy importante esto. La lingüística estudia de manera general al lenguaje de las palabras. La gramática lo estudia de manera específica y por eso existe una gramática española, una gramática para el idioma inglés, una gramática para la lengua alemana. ¿Ya? Profesor, pero ¿cómo nace la gramática? Miren, antes el término lingüística no existía, lo que existía era el término gramática. En el año de 1492 se publica la primera gramática castellana. Elio Antonio de Nebrija, en el año de 1492, año del descubrimiento de América, se publica la primera gramática castellana. ¿Ya? ¿Con qué fin? Era un libro que nos ayudaba a mantener la unidad del idioma, es decir, que la gente no hable como quiere o que la gente no escriba como quiera. Ese libro era un documento normativo que nos enseñaba a escribir correctamente y que nos daba las normas para hablar también adecuadamente, pronunciar adecuadamente. ¿Ya? Entonces, así nace la gramática. Por eso van a encontrar todavía algunas definiciones tradicionales de gramática. Es el arte de hablar y escribir correctamente. Ya, definición tradicional. Así nace la gramática. Pero actualmente la gramática se ha vuelto mucho más sofisticada, su campo de estudio se ha hecho más amplio y se la considera parte de la lingüística, que es la ciencia general del lenguaje de las palabras. Profesor, clases de gramática. Bueno, existen diversas formas de clasificar a la gramática. Vamos a ver la que más nos interesa, según el prospecto. Gramática descriptiva y gramática normativa. La gramática descriptiva es la que les decía, la más científica. La gramática moderna es la gramática descriptiva. Es la que describe la estructura de las palabras y describe las funciones u organización de estas palabras. ¿Ya? Entonces, acá ya hay un estudio mucho más complejo. Es la gramática moderna. Y la gramática normativa es la gramática tradicional, hijos. La que apareció, pues, en el siglo XV. ¿Ya? La de Elio Antonio de Nebrija. A este tipo de gramática se refiere. La gramática normativa que tiene dos partes. La ortografía y la ortología. La gramática normativa nos enseña a escribir correctamente, ortografía, y nos enseña a hablar correctamente, ortología, correcta pronunciación. ¿Ya? Entonces, acá vemos la evolución de la gramática, ¿no? En su clasificación. La gramática normativa, la tradicional, la que siempre existió, y la gramática descriptiva, ya la gramática evolucionada, que ya tiene un carácter más científico para ayudar a la lingüística. Bien. Disciplinas que ayudan a la lingüística a estudiar el lenguaje articulado. Ya, la gramática forma parte de la lingüística, pero existen otras disciplinas, otros criterios de estudio del idioma. La lingüística, al ser una ciencia y al estudiar el lenguaje de las palabras, su campo de acción es muy amplio, su objeto de estudio es demasiado amplio. Necesita de otras disciplinas que le ayuden a estudiar mejor ese lenguaje de las palabras, ese lenguaje articulado. Esas disciplinas son la fonética, la fonología, la semántica, la morfología, la sintaxis. ¿Hay más disciplinas? Hay más. Pero el prospecto nos pide hablar de la fonética, de la fonología, de la semántica, de la morfología y de la sintaxis principalmente. La fonética ayuda a la lingüística a estudiar ese lenguaje articulado, ese lenguaje de las palabras, pero en relación a los fonos. El objeto de estudio de la fonética son los fonos. La fonética estudia los fonos del lenguaje articulado. La fonología estudia los fonemas del lenguaje articulado. La semántica estudia los semas del lenguaje articulado. La morfología estudia los morfemas del lenguaje articulado. La sintaxis estudia los sintagmas del lenguaje articulado. No entiendo, profesor, qué es sintagma, qué es morfema. Es mi primer cepu.
Ya, no te preocupes. Que ya, si ves que no estás entendiendo, ahora vamos a explicar uno por uno para que entiendas. Diferencias entre fonética y fonología. Ya acabas de entender qué es la fonética y qué es la fonología y cómo ayudan a la lingüística a estudiar mejor el lenguaje de las palabras. Ambos tienen el prefijo fono, que significa sonido, o sea, ambos se encargan de la parte sonora del idioma, de los idiomas, del sonido. Solo se encargan del sonido. ¿Qué es la fonética? Es la disciplina científica que estudia los sonidos reales del habla. ¿Qué es la fonología? Es una disciplina normativa que se encarga de los sonidos ideales, sonidos psíquicos de la lengua. No entiendo, profesor, ¿cómo? A ver, mira, la dualidad habla, lengua, habla, lengua. La fonética estudia los sonidos reales del habla. Cada vez que tú hablas, emites una serie de sonidos. Esos sonidos son objeto de estudio de la fonética, los sonidos del habla. En cambio, la fonología, que es más normativa, se encarga de los sonidos mentales, psíquicos de la lengua. Tú sabes que la lengua es un fenómeno psíquico, está en nuestra mente, la hemos aprendido de nuestros padres. Esos sonidos de tu idioma español que tienes registrado en tu cerebro es el campo de acción de la fonología. En cambio, los sonidos que tú emites a través del habla, esos sonidos reales, es el campo de acción de la fonética. El objeto de estudio de la fonética es el fono o sonido articulado. ¿Qué quiere decir? Yo en este momento pronuncio la palabra perro, perro. He pronunciado he mencionado, has escuchado la E, la P, la E, la R y la O, perro. ¿Qué quiere decir? Ese es el objeto de estudio de la fonética, porque tú has escuchado 4 fonos, la P, la E, la R y la O. Has escuchado 4 fonos. Ese es fono. Cada uno de esos sonidos que tú has escuchado, has logrado percibir a través del oído, son fonos. Ese es el objeto de estudio de la fonética. El fono, o llamado también sonido articulado, sonido pronunciado. La fonética no estudia cualquier sonido. Yo en este momento puedo, a ver, con mi silbato, puedo hacer sonar el silbato. O suena mi celular, también lo escuchas. Eso no es objeto de estudio de la fonética. ¡Aplaudo! Tampoco es objeto de estudio de la fonética. El objeto de estudio de la fonética es el fono o sonido articulado. Articulado quiere decir pronunciado, solamente los sonidos que pronunciamos a través del habla. En cambio, la fonología, su objeto de estudio es el fonema o sonido mental o ideal. Te dije que pronuncié la palabra perro. Ya, ahí hay 4 fonos, es el objeto de estudio de la fonética. En cambio, la fonología estudia los sonidos psíquicos mentales. ¿Cuántos sonidos componen tu idioma español? Están en tu mente. Para decir la palabra perro, primero he tenido que identificar en mi mente esos 4 sonidos, la P, la E, la R y la O. Mientras esos sonidos estén en mi mente, son los fonemas, son los sonidos mentales o ideales. Y cuando los pronuncio, ya se vuelven en fonos, sonidos articulados. ¿Ya? Por eso se dice que el fonema es el sonido mental ideal, está en la mente. Nadie te puede engañar. Algún compañero te dice, voy a pronunciar la I. A ver, pronuncia la I, tú le dices, ¿no? Y el compañero pronuncia A. Tú te das cuenta que no es la I. ¿Y por qué te das cuenta que no es la I, que no está pronunciando la I? Porque en tu mente tienes registrado el sonido de la I. Ese es un fonema. Eso que está en tu mente como sonido de la I es un fonema. El sonido de la R que está en tu mente también es un fonema. Pero cuando tú ya quieres pronunciarlo, es un fono o sonido articulado. Bien. Seguimos. Los fonos se representan entre corchetes. Si tú ves en un texto de comunicación que hay letras entre corchetes, ya dejan de ser letras para llamarse fonos. Se representan de esta manera los sonidos articulados o los fonos. Obviamente, si hablamos de fonética como una disciplina científica, existen muchos símbolos fonéticos, ¿ya? Muchos símbolos fonéticos, no solamente las letras del abecedario, entre corchetes. Pero no vamos a entrar en esos detalles ahora. La fonología. Los fonemas se representan entre barritas oblicuas, entre lo que nosotros llamamos slash. Si tú ves en un libro de comunicación que están las letras del alfabeto, pero entre barritas oblicuas, ya dejan de llamarse letras para llamarse fonemas. Así se representan los fonemas. La fonética. Los fonos, los sonidos articulados son infinitos. ¿Cómo que son infinitos? Son ilimitados. ¿Por qué? Porque pertenecen al plano del habla. Y tú sabes que ninguna persona habla igual que la otra.
Por eso los fonos, los sonidos que son contables. Los fonemas sí. En nuestro idioma español existen solo 24 fonemas. Son 24 sonidos que tienes registrado en tu cerebro de tu idioma español. Increíble. En base a esos 24 sonidos haces miles y miles de palabras. Diferencias entre fonética y fonología ya lo hemos visto, ¿para qué repetirlo? Vamos a hablar ahora de semántica. Ya debe haberte quedado claro lo que es fonética y lo que es fonología, estas dos disciplinas que se encargan del sonido. De esa manera apoyan a la lingüística. Ahora vamos a hablar de la semántica, otro criterio u otra disciplina, la semántica. ¿Qué es la semántica? Es la disciplina que se encarga del significado de las palabras. La semántica no tiene nada que ver con el sonido. La semántica se encarga del significado de las palabras. Su objeto de estudio es el sema, es el sema. ¿Qué es un sema? Llamamos sema a cada uno de los rasgos mínimos significativos que componen una palabra. Rasgos mínimos significativos que componen una palabra es un sema, sí. La semántica se encarga del significado de las palabras, específicamente del sema. Ejemplo, tengo la palabra perro, y la palabra perro yo puedo decir como rasgo mínimo significativo, primero que es un animal, animal, es un sema. Puedo decir que es canino, es un sema. Puedo decir que es cuadrúpedo, cuadrúpedo es otro sema. Puedo decir que es mamífero, mamífero es otro sema. Y así puedo seguir con más y más y más semas. Entonces, estos son semas. Esto que ves tú con más, más, más son semas. ¿Verdad? El conjunto de semas hacen el significado de una palabra. ¿Qué es la semántica? Es la disciplina que estudia el significado de las palabras. Su objeto de estudio es el sema. Bien, espero que se haya entendido. Pasamos ahora a la última disciplina. No, la penúltima, la morfología. ¿De qué se encarga la morfología? Ya, la fonética y la fonología del sonido, la semántica del significado. La morfología estudia la estructura interna de las palabras, la formación de las palabras, la estructura interna de las palabras. Es decir, a la morfología le gusta o se encarga de estudiar cada palabra de manera aislada para descomponerla en sus partes y decirnos en cuántos morfemas se divide una palabra y qué función o qué significado tiene cada morfema. El objeto de estudio de la morfología es el morfema. El morfema. Es decir, si la morfología estudia la estructura interna de la palabra, la morfología se encarga de decirnos o de dividir a la palabra en sus partes. Cada una de esas partes en que se divide la palabra se llama morfema. Profesor, pero ahí yo veo el ejemplo de la palabra gatitos. Y la palabra gatitos para mí tiene tres partes. Gatitos. Y usted ahí ha puesto cuatro. Es que tú estás silabeando. No entiendes lo que es el significado de morfema. ¿Qué es el morfema? Es la mínima unidad lingüística portadora de significado. Mínima unidad lingüística portadora de significados. ¿Y qué quiere decir? Que en tu idioma español tú vas a encontrar estructuras lingüísticas que tienen un significado como la oración. La oración tiene significado completo. Luego puedes encontrar la frase. Luego puedes encontrar la palabra. La palabra también tiene significado. Más pequeñito que la palabra, el morfema, que también tiene significado. Más pequeño que el morfema no existe. Con significado no existe, pero comunidad lingüística más pequeño que el morfema es el fonema, que ya lo hemos estudiado. Pero el fonema por sí solo no tiene significado. Ya, ya, ya. Entonces, la morfología estudia la estructura interna de las palabras, es decir, cómo, cómo está compuesta estas palabras, con cuántos morfemas y qué significan cada uno de esos morfemas. Tengo la palabra gatitos. Voy a demostrar que cada elemento separado por un guión es un morfema. ¿Y cómo lo voy a demostrar? Analizando que tiene significado, que aporta algo de significado a la palabra general. Por decir, gat es un morfema porque aporta el significado más importante de la palabra, que es animal felino. Ya, sí, yo sé que es un animal felino doméstico, gracias a esta parte de la palabra. It, gatito, puede ser perrito, puede ser niñito. Yo sé que cuando uso el morfema it significa pequeño, de menor tamaño.
Ah, es diminutivo, diminutivo, así es. Aporta significado, o sea, animal felino pequeño. Gracias a esta O, yo me entero del sexo del animal, del género, masculino, macho, porque si no fuera gatita, dice gatito. Esta O aporta un significado de género masculino. Por lo tanto, es un morfema. Aporta significado a la palabra. Esta S también es un morfema porque aporta significado a la palabra. Gracias a esta S yo me entero de que estoy hablando de más de un animal. Más de uno, plural, plural. Entonces, comprobado, cada uno de estos elementos son morfemas. El morfema es la mínima unidad lingüística portadora de significado. La morfología estudia la estructura interna de las palabras, es decir, sus morfemas. Pasamos a la sintaxis como última disciplina, la sintaxis. Estudia las funciones que cumplen las palabras al interior de la oración. Mire, la morfología estudiaba a la palabra de manera aislada, palabra por palabra. A la sintaxis no le interesa estudiar la palabra de manera aislada. A la sintaxis le interesa estudiar a las palabras, pero en relación con las demás, no de manera aislada, única. Por eso se dice que la sintaxis estudia las funciones que cumplen las palabras al interior de la oración. Gracias a la sintaxis yo sé qué función cumple el sustantivo dentro de la oración. ¿Qué función cumple el verbo, el adverbio? Ah, ya de eso se encarga la sintaxis. Su objeto de estudio es el sintagma. No entiendo, profesor, ¿qué es un sintagma? Fácil. Mira, llamamos sintagma a cualquier unidad lingüística conformada por un conjunto o una serie de palabras o monemas o morfemas que se relacionan entre sí. Ah, ya. El sintagma es aquella unidad lingüística conformada por una serie de palabras o monemas que se relacionan entre sí. Este es, para hacer un sintagma debe tener sentido, o sea, significado, y también debe cumplir esa estructura una función específica. A ver, analizamos. Las niñas de mi pueblo comprarán hermosos recuerdos. Esto es un sintagma. ¿Por qué? Porque hay una serie de palabras o morfemas que se relacionan entre sí. ¿Tiene sentido? Sí, por supuesto, es una oración y la oración tiene sentido completo. ¿Cumple una función específica? Claro que sí, ya lo dije. Todas estas palabras cumplen la función de oración. Es un sintagma entonces. Toda oración es un sintagma. Profesor, ¿y qué pasa si yo divido esta oración? Digo, las niñas de mi pueblo, y por otro lado, comprarán hermosos recuerdos. Cada una de estas estructuras que has separado también son sintagmas. ¿Y por qué son sintagmas? Porque hay una serie de palabras o morfemas que se relacionan entre sí. Las niñas de mi pueblo. ¿Tiene sentido? Claro que tiene sentido. Las niñas de mi pueblo, yo me imagino, hay un concepto. Ah, ya, tiene significado. ¿Cumple alguna función? Claro que sí. Esto cumple la función de sujeto. Sujeto de mi oración, sujeto. ¿Comprarán hermosos recuerdos? Cumple la función de predicado. Ah, ya, ya, ya. También son sintagmas entonces. Profesor, ¿pueden haber sintagmas más pequeños? Claro que sí, basta que haya un conjunto o una serie de palabras que se relacionen entre sí y que tengan sentido y que cumplan una función específica. Es un sintagma. ¿Ya? Bien. Ahora sí, pasamos a la práctica. Uy, están acá. A ver, a ver, a ver. Ahí así están acá. Pasamos a la práctica. Vamos acá. Acá tenemos nuestro material. ¿Ya? Tenemos lo que estábamos explicando acerca de las funciones del lenguaje. No se olviden que las tres primeras, la expresiva, la apelativa y la referencial, fueron dadas por el lingüista, acá está, Karl Buller, ¿no? Y la función fática, poética, metalingüística fueron agregadas ya después, años después, por Roman Jakobson. Bien. Realidad lingüística en el Perú. De esto no hemos hablado, pero rápidamente. Ya todos sabemos que el Perú es un país multilingüe, pluricultural. En el Perú existen muchos idiomas, varios idiomas. ¿Cuántos idiomas se hablan en el Perú? Es difícil precisarlos. Miren lo que dice la Constitución Política. Según la Constitución Política del Perú, 1993,
El artículo 48 indica, son idiomas oficiales el castellano, y en las zonas donde predominen también lo son el quechua, el aymara y las demás lenguas aborígenes según ley. Se reconocen como idiomas las lenguas aborígenes, es decir, las lenguas amazónicas, el quechua, el aymara y el castellano, pero no se dice cuántas son, no se dice cuáles son. ¿Por qué? Porque en 1993 no se tenía un estudio absoluto de cuántos idiomas existían en el Perú. Se sabía en la sierra cuánto se hablaba, se sabía en la costa qué es lo que se hablaba, pero en la selva era muy difícil precisarlo por la cantidad de culturas, de etnias que hay en la zona de la Amazonía. El último estudio reportó que en el Perú existen 47 idiomas, conviven. La realidad lingüística del Perú es en base a 47 idiomas, pero tal vez ya no sea así actualmente. Estoy hablando de a inicios del siglo XX, del siglo XXI, perdón. Ahora estamos en el año de 1920, el año 2021. Entonces, yo estoy hablando de la década del 2000. Ya han pasado como 20 años. ¿Seguirán siendo 47 idiomas los que se hablan en el Perú? Es difícil precisarlo, jóvenes. Es difícil precisarlo. ¿Por qué? Porque según el último estudio, habían etnias donde solamente una persona hablaba el idioma, una sola persona hablaba esa lengua aborigen amazónica. De repente esa persona ya murió y esa lengua ya es considerada lengua muerta también. Por eso que el Estado peruano ha hecho toda una campaña para revalorar las lenguas aborígenes y que no se pierdan, porque son muestra de la cultura de un pueblo. ¿Ya? Entonces, ¿cuántos idiomas existen actualmente en el Perú? Es difícil precisarlos. Lo que sí podemos decir es que hay familias lingüísticas. Hay 18 familias lingüísticas. ¿Ya? Acá también hay un debate al respecto, pero ya, de manera general podemos decir que hay 18 familias lingüísticas. No entiendo, profesor, ¿cómo que familias lingüísticas? O sea, hay un grupo de lenguas que provienen de una misma lengua, que tienen rasgos comunes. A eso se llama familias lingüísticas. Cuando hay dos o tres lenguas que tienen rasgos comunes, aparentemente nacieron juntas o nacieron de una misma lengua antigua, pues se le dice que estas lenguas pertenecen a una misma familia lingüística. Por decir el español que nosotros hablamos. El español, el francés, el italiano provienen de una misma familia lingüística. Por eso el francés, cuando escuchas hablar en italiano, en francés o en portugués o en español, algo entiendes. ¿Por qué? Porque se parecen mucho nuestros idiomas, ya que pertenecen a una misma familia lingüística. Entonces, ¿cuántas familias lingüísticas más aproximadamente tenemos en el Perú? La teoría nos dice 18. 18 familias lingüísticas. Fuera del castellano, ¿eh? El castellano. Estamos hablando de lenguas nativas del Perú, originarias del Perú, no que vienen del extranjero como el castellano. 18 familias lingüísticas. Dos en la zona andina, el quechua y el aru, y 16 en la zona amazónica. 16 familias lingüísticas, que no es lo mismo que decir 16 idiomas. ¿Ya? Familias lingüísticas. Bien. Entonces, en la zona andina tenemos el quechua, con sus variantes del quechua norteño, el quechua central y el quechua sureño, que vendrían a ser dialectos. Y tenemos la familia lingüística del aru, con su lengua, el jacaru, y su lengua el aymara, que nosotros más conocemos, porque en Tacna, en algunas partes, todavía se habla el aymara. ¿Ya? Se dice que en la sierra de Tacna se habla aymara, pero cuando yo me fui a Tarata, a Ticaco, preguntaba, trabajé ahí también, preguntaba a mis estudiantes, a ver, ¿quiénes hablan aymara? Nadie hablaba aymara. Pero tu papá debe hablar, nada, mi papá no habla aymara. Ya se está perdiendo también la lengua aymara que en Tacna. Bien, bien jovencitos. Aquí está la gramática del español, eso que hemos estudiado, fonética, fonología, sintaxis, ya está acá. Acá están los ejercicios resueltos que ya también están acá con su explicación, así que no le vamos a dar mayor cabida. Vamos a los ejercicios que no tienen respuesta, ¿ya? Aunque ustedes ya deben tener la respuesta si ya les llegó el material. Bien, no importa, pero vamos a conversar acá para dilucidar y aclarar si hubieran algunas dudas. Vamos a la pregunta número 1. Pregunta número 1 dice: sobre las funciones del lenguaje, señale qué alternativa es correcta. ¿Cuál es la alternativa correcta? ¿Cuál es la alternativa correcta? La respuesta es
D dado. La D de dado que dice la función fática fue un aporte de Jacobson. Así es, las tres primeras funciones del lenguaje, que es la función referencial, la función conativa y la función emotiva, fueron aportes de Buller. Pero la función fática, metalingüística y poética fueron aportes de Roman Jacobson. ¿Ya? Entonces, esto es correcto, te dice. Señale qué alternativa es correcta. La letra D es correcta. Quiere decir que todo lo demás es falso. A ver qué dice la letra A. En una expresión solo se puede percibir una función del lenguaje. No necesariamente. Cuando nosotros hablamos en una sola oración pueden haber dos o hasta tres funciones del lenguaje a la vez. ¿Ya? Entonces, las demás son falsas. La letra D de dado es la correcta. Pregunta número 2. ¿A qué familia lingüística pertenece el cauqui? Lo acabamos de ver acá. La respuesta acá ya está marcada, el aru, pero vamos a ver por qué. Familia lingüística, el cauqui. El idioma cauqui se habla todavía en una región andina de Lima, de la capital, Lima provincia. Aquí está. El cauqui o jacaru es la familia, pertenece a una misma familia lingüística que la aymara, de la aymara, que es el aru, ¿no? Bien, entonces la respuesta es correcta. La letra E de nano. Pregunta número 3. Alternativa que presenta la función metalingüística. ¿Cuál es la respuesta? A. La letra A. Las conjunciones son enlaces coordinantes. Claro, porque estoy utilizando mi lenguaje para hablar del mismo lenguaje. Las clases del CEPU 2022-1 son los fines de semana. ¿Qué función sería esta? La letra B. Expresiva. No, información. Estoy dando una información, no estoy transmitiendo emociones. Representativa. Representativa, llamada también referencial, sería la letra B, ¿ya? Bien, pero no, la respuesta es la letra A, porque nos preguntan acerca de la función metalingüística. Seguimos, número 4. Es considerada la unidad de estudio superior al morfema. Con significado. Palabra. Claro, lo más pequeño con significado que tenemos es el morfema. Después del morfema sigue la palabra. Después de la palabra, pues sigue el sintagma. La letra B de bueno es la respuesta, palabra. 5. Si eres nieve, ¿por qué tus vivas llamas? Si eres llama, ¿por qué tu hielo inerte? Si eres sombra, ¿por qué la luz derramas? ¿Y cuántas antítesis utiliza acá el escritor Manuel González Prada? ¿No? ¿Qué funciones predominan en el texto anterior? Bueno, si es una poesía, obviamente debe estar la función poética, pero aparte hay otra función más. Expresiva y estética. La letra E de nano, correcto. Función expresiva llamada también emotiva, claro, en un poema transmito emociones. Estética, literaria, pues porque utilizo un lenguaje para transmitir belleza, un lenguaje simbólico. E de nano es la respuesta, es correcto. Número 6. El español que usamos actualmente presenta diversas palabras y expresiones procedentes de lenguas extranjeras que forman parte de nuestro léxico, excepto, todas son lenguas extranjeras, excepto la letra A, peruanismo, porque un peruanismo se sobreentiende que nace del Perú, ¿no? La palabra chochera, es mi chochera, ya es un peruanismo, pues, ¿no? No viene de una lengua extranjera. Tenemos germanismos, italianismos, anglicismos, galicismos, ¿no? Provenientes de otras lenguas, ¿no? Galicismo proveniente del francés, anglicismo del inglés, en fin, ¿no? Número 7. Principales lingüistas que plantearon la teoría de las funciones del lenguaje. Son dos. ¿Cuáles son esos dos? D dado. Sí. D de dado, Buller y y Roman. Jacobson. La letra D de dado, ¿ya? Karl Buller y Roman Jacobson. Bien, número 8. Ahí se han equivocado, es Jacobson, ¿ya? Con una A falta. Número 8. Es la encargada de analizar la estructura y el funcionamiento de una lengua. Qué fácil. ¿Qué disciplina es esa? Biología. Es la encargada de analizar la estructura y el funcionamiento de una lengua. Gramática normativa. La normativa no, es la gramática descriptiva. La normativa nos enseña
a hablar y escribir correctamente, ¿sí? La descriptiva, en cambio, se encarga de la estructura y el funcionamiento de una lengua. La descriptiva, la letra B de bueno, ¿sí? Lo tenemos la explicación en las diapositivas, ¿no? Ahí también está. Les he colgado también, les he puesto como material las diapositivas también para si lo quieren, si quieren también revisar. Número 9. Es la función que constituye una reflexión del uso correcto del código. Ah, la función que se relaciona con el código. ¿Cuál es esa? Metalingüística. Metalingüística. Así es, muy bien. La función metalingüística. Número 10. Una familia lingüística no forma parte del grupo. Una familia lingüística. Bueno, tendríamos que revisar nuestra gran lista, ¿no? Y acá la respuesta es el ARU. El ARU. Claro, porque el ARU no pertenece, las demás son lenguas amazónicas. El ARU no está ahí, ¿no? Me perdí. A ver. Es la número 10. La respuesta es el Hakaru. Hakaru. Número 11. Entre todos los criterios de estudio de la gramática existe una relación de, acá criterios de estudio o disciplinas lingüísticas. Tanto la fonética como la morfología como la sintaxis se relacionan entre ellas. No puede haber, no se pueden divorciar. Cuando yo hablo de morfología, tengo que hablar también de semántica, porque cada morfema tiene un significado y la semántica se encarga del significado. ¿Ya? Entonces, hay una relación de interdependencia. Esta es la respuesta. O sea, se relacionan toda la lingüística, la morfología, la sintaxis, la fonética, fonología se relacionan entre sí. Interdependencia. 11. Número 12. Es la función que manifiesta ideas, información, conocimientos y opiniones. No hay necesario leer más, ¿no? ¿Qué función del lenguaje transmite información, conocimientos, opiniones? ¿Expresiva? Transmite información. La expresiva transmite emociones, ¿ah? Pero queremos la que transmite información, conocimiento. ¿Cuál es esa función? ¿Cognitiva? La función cognitiva, claro, llamada también función referencial, ¿ya? Llamada también función referencial, la función cognitiva. Número 13. Son las encargadas de estudiar los sonidos ideales y el significado de las palabras respectivamente. ¿Quién se encarga de los sonidos psíquicos ideales? ¿Y qué otra disciplina se encarga del significado de las palabras? ¿Cuál es la respuesta? Fonología y semántica. Muy bien. A ver, me fui un poquito. La letra A, la fonología. No. Fonología y semántica no es la A, ¿no? A ver, vamos a borrar. Bien. Es la letra B de bueno. Exacto. La fonología y la semántica. ¿Da? No. Sería la C. He leído mal. Acá dice fonética. Bien. La fonología y la semántica. ¿Ya? Bien, la fonología se encarga de los sonidos psíquicos ideales y la semántica del significado de las palabras. Ahora sí está bien. Vamos a la número 14. ¿Cuál de las alternativas presenta una relación correcta? Todas son incorrectas, excepto una. Poética, emisor. La función poética se relaciona con el emisor. No, la función poética se relaciona con el mensaje. La función poética se relaciona con el mensaje. Queremos la alternativa que presente una relación correcta y la letra D es incorrecta. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la correcta? Función conativa, llamada también apelativa, que se relaciona con el receptor. Utilizo mi lenguaje para influir en el receptor, para que cambie o modifique una conducta. La letra B de bueno es la respuesta. Miren, la función expresiva dice que se relaciona con el código. ¿Qué debería estar acá? ¿Expresiva? ¿Qué elemento de la comunicación? ¿Expresiva? Emisor. ¿Qué elemento debería estar acá? Emisor. Expresiva. Es el emisor quien transmite esas emociones. Referencial. ¿Qué elemento debía estar acá? Referente. La referencia. El referente. Su nombre lo dice. La función poética. Mensaje. El mensaje. ¿Y la glosa? ¿La función glosa? Metalingüística. Código. Llamada también metalingüística, debe estar acá el código, ¿no? Bien.
Seguimos. 15. ¿Qué enunciado es incorrecto acerca de la realidad lingüística del Perú? Enunciado incorrecto. A ver, leemos la 1. Las lenguas no amerindias. Una lengua amerindia es una lengua propia de América, que no vino de afuera. Ah, ya, o sea, el quechua, el aymara y las lenguas amazónicas son lenguas amerindias. Pero acá dice, las lenguas no amerindias, o sea, el español, en el Perú es el español, porque el español es no amerindia, ya que el español vino de afuera. Están en peligro. ¿El español está en peligro de extinción? Esto es falso. Así que esta es la alternativa falsa. ¿Qué enunciado es incorrecto hacer la respuesta de la letra C? Letra C. So, seguimos. Profesor, ¿y por qué no saber? ¿Por qué no pueden ser Solo la las C, ¿verdad, demás profe? incorrectas? ¿Qué enunciado es incorrecto acerca de la lingüística del Perú? El motoseo, dígame. El motoseo se genera por el bilingüismo. Bueno, lo que nosotros vulgarmente conocemos como motoseos, y pues muchas veces se genera por el bilingüismo, por el intelecto, ¿no? Una persona que domina dos idiomas, entonces el segundo idioma que domina no lo domina a la perfección, por eso hay lo que llamamos el motoseo. 3. Las lenguas vernáculas existen antes de la llegada de los españoles, eso también es correcto. El quechua, el aymara existe antes de la llegada de los españoles, por eso son vernáculas o lenguas amerindias. El quechua presenta dialectos, eso también es correcto. El quechua presenta dialectos. Así como el español tiene sus dialectos, el quechua también. ¿Ya? Entonces, la única incorrecta es la 1. Por eso es solo 1. Letra C, solo 1. Bien, pasamos. 16. Son formas de expresar la función artística, excepto, allá, todos son ejemplos de función artística, excepto, ¿cuál es la respuesta? Y las traslengua. La E. La E, el lenguaje periodístico no es una forma de función artística. ¿Por qué? Porque es un lenguaje directo. El periodista tiene que tratar de expresar y transmitir verdad. Y para transmitir verdad tiene que utilizar un lenguaje directo, no poético. Entonces, el periodista utiliza la función referencial, no la función artística o poética. 17. Es la segunda lengua nativa en importancia por la cantidad de hablantes en nuestro país. Dice segunda lengua nativa, o sea que no cuenta el idioma español, solamente cuentan las demás lenguas propias de América. Segunda lengua nativa en importancia por la cantidad de hablantes en nuestro país. Actualmente está presente sobre todo en la zona del altiplano del sur peruano. Nos referimos al Quechua. Aymara. el aymara. La primera es el quechua, la segunda es el aymara. Es la segunda lengua nativa en importancia por la cantidad de hablantes, ¿ya? El aymara es la respuesta. La primera es el quechua, la segunda es el aymara, ¿no? 18. ¿En qué alternativa se evidencia la autorregulación de la lengua? ¿A qué se refiere con autorregulación de la lengua? Miren, la letra B de bueno es la respuesta. Dice, el adverbio nadie es una palabra invariable, por lo tanto no se le puede pluralizar. Autorregulación de la lengua, es decir, ¿qué alternativa te indica una norma, una regla, donde se determine el uso correcto de la lengua? En este caso, del adverbio, nadie. Entonces, la respuesta es la letra B de bueno. Acá sí hay autorregulación, es decir, nos están normando cómo hacer uso del idioma, en este caso del adverbio. 19. Él es la unidad mínima de estudio de la sintaxis y su unidad superior de estudio es la... ¿Cuál es el objeto de estudio de la sintaxis? ¿Qué vamos a llenar acá? Sintagma, oración. Correcto, el sintagma, el sintagma. ¿Ya? Su unidad superior de estudio es la oración. Ya, también, porque la sintaxis estudia las funciones que cumplen las palabras dentro de la oración. Siempre como base de la sintaxis es la oración, aunque la misma oración también sea un sintagma. Pero no toda oración es un sintagma, así que es correcto esta afirmación, aunque parezca por momentos media polémica. Número 20.
Una de las afirmaciones no corresponde al multilingüismo en el Perú. A ver, de lo que ustedes han leído o lo que ustedes saben del multilingüismo, de la variedad de lenguas en el Perú, ¿cuál no corresponde? B de bueno. B de bueno, el Perú no cuenta con lenguas extintas. Lamentablemente, sí, hay muchas lenguas que han desaparecido y seguirán desapareciendo si es que no se hace algo, ¿no? Para conservarlas. El Perú no cuenta con lenguas extintas, no, el Perú sí cuenta con lenguas muertas que han desaparecido. Bien, entonces esto es lo que no corresponde, es incorrecto. Lo demás sí, a ver, se produce por la existencia de diversas lenguas en un mismo territorio, claro, es correcto. La mayor variedad de lenguas se encuentra en la selva, eso es correcto, queremos lo incorrecto. En la costa, con su respectivo dialecto, se habla preponderantemente español, que sea igual español. La lingüística muy compleja por la variedad de culturas que posee. Correcto, también es correcto. Lo único incorrecto de cuenta con lenguas extintas. Sí cuenta, por eso es incorrecto. 21. Son rasgos que caracterizan al español peruano, excepto La C. la letra C, número 21. Decir adaptar en vez de adaptar. Naturalización. Ah, no. A ver, son rasgos que caracterizan al español peruano, o sea, excepto. Acá hay un rasgo que no caracteriza al español peruano, al español que usamos en el Perú. La respuesta es la letra D de dado, todo lo demás es correcto. Nosotros sufrimos de yeísmo, ¿no? Todo lo pronunciamos con la Y en vez de utilizar la Y. Son pocos los peruanos que utilizan la Y, más utilizamos la Y. Por más que la palabra sea pollo, nosotros decimos pollo, un pollo a la brasa, un pollito, ¿no? El ceseo también, utilizamos más el sonido de la S, ¿sí? Y no respetamos la Z. Bien, la ausencia de extranjerismos es lo incorrecto. Son rasgos que caracterizan al español peruano, o sea, este rasgo no caracteriza al español peruano. ¿Por qué? Porque en el Perú no hay ausencia de extranjerismos, todo lo contrario. También tenemos en el Perú palabras que hemos adaptado al idioma español. La palabra guachimán, guachimán viene del inglés, ¿no? Del watchman. Entonces, tenemos presencia de extranjerismos. Esto es lo falso, porque acá dice que no tenemos, y sí tenemos. Bien. Número 22. Para ser un universitario exitoso, debes ser un investigador permanente y desarrollar tu pensamiento crítico. ¿Qué función prevalece en el enunciado anterior? La C. La C. ¿Y por qué la C? ¿Por qué sería la función apelativa? La poética. La Porque poética. quiere A cambiar ver, el receptor. ¿cómo? Expresivas. Para Sí, ser expresivas. Para ser un universitario exitoso, debes ser un investigador permanente y desarrollar un pensamiento crítico. ¿Te das cuenta que esta oración, su intención es darte un consejo? Te están aconsejando, te están dando una sugerencia. ¿Cuál es la función del lenguaje que utilizo para dar una sugerencia? O una orden, o un mandato. Es la función apelativa, llamada Apelativo. también conativa, claro. Para ser un universitario exitoso, debes ser un investigador permanente y desarrollar tu pensamiento crítico. Te están dando un consejo, una sugerencia. Función apelativa. Seguimos. 23. ¿En qué alternativa se presenta la función poética? La E. La letra E de nano. Fuiste una daga en mi pecho. Una metáfora. Fuiste una daga en mi pecho, no quiere decir que la amada se transformó en cuchillo, ¿no? Sino que le hizo daño. Esto es una función poética. Utilizo mi lenguaje para transmitir belleza.
¿Ya? Que dice, aló, ¿con quién hablo? ¿Qué función sería? Fática. Fática. ¿Hablo? ¿Qué función sería? Ah, la función fática, pues, ¿no? La función fática. Hay algo subjetivo, algo íntimo. Y normalmente hay expresiones en exclamación, signos de exclamación, hay adjetivos. ¿Qué función del lenguaje es esa? Uy, están acá mis alumnos, creo que se han ido. A ver, De vamos a ver. contacto. ¿La C? Sí estamos, profe. Profe, creo que hay un Muy bien. problema en su internet, no sé. Es la función donde prevalecen las interjecciones, los adjetivos calificativos y las frases exclamativas para dar a conocer la subjetividad del emisor. Aquí está la respuesta. Damos a conocer la subjetividad del emisor, o sea, el mundo interior, tus emociones. Esa es la función emotiva, llamada también expresiva o llamada también sintomática. La letra C es la respuesta. Seguimos. Número 25. ¿Qué función del lenguaje permite iniciar, interrumpir, continuar o finalizar la comunicación entre el emisor y el receptor? La C. La C, la función fática o de contacto. Acá sí, la respuesta es la letra C. La función fática o de contacto nos permite iniciar, interrumpir, continuar o finalizar la comunicación. 26. Si un hablante que tiene como lengua materna al aymara desea aprender el castellano e introduce inconscientemente palabras o utiliza rasgos fonéticos o morfosintácticos de su lengua materna, estaría incurriendo en interferencias lingüísticas denominada Intelecto. Interlecto. el interlecto. Acuérdense que la semana pasada hemos hablado del interlecto. Este es el español hablado como segunda lengua. Es la segunda lengua aprendida que no se puede evitar que tenga interferencia de la lengua materna. Por eso hice el ejemplo. Si un hablante que tiene como lengua materna al aymara desea aprender el castellano, e introduce inconscientemente palabras o utiliza rasgos fonéticos o morfosintácticos de su lengua materna. Estaría incurriendo en interferencias lingüísticas denominadas interlectos. ¿Ya? Sí. Un aymara hablante, digamos de Puno, viene acá y aprende el español como segunda lengua, pues ese español va a tener de alguna manera algunas interferencias de su lengua aymara. Eso es interlecto. Seguimos. 27. El emisor con esta función intenta producir goce o emoción artística en el receptor al elaborar, por ejemplo, expresiones con distribución armónica, como sucede en la poesía. ¿A qué función estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo. Emotiva. 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 Claro, así es, la función emotiva, llamada también estética. Estética. Miren, acá tenemos función denotativa. ¿Qué función del lenguaje se le llama también denotativa? ¿Otro nombre? Denotativa. La función referencial, ¿no? Pero acá la respuesta es la función estética, letra C. Bien. 28. El 28 de agosto se celebra la reincorporación de Tacna al suelo patrio. ¿Qué función predomina en el texto anterior? Nos están dando una información. Denotativa. La función denotativa llamada también referencial, porque nos dan una información de dado. 29. ¿Qué criterio debemos tener en cuenta para determinar la función del lenguaje que prevalece en una palabra, frase u oración? ¿Qué criterio, o sea, debemos tener en cuenta para determinar la función del lenguaje que prevalece en una palabra, frase u oración? ¿Qué criterio? A ver, tenemos que leer las alternativas. ¿La C?
Usan el mismo código. Sí. La C. ¿Qué criterios debemos tener en cuenta para determinar la función del lenguaje? Es decir, para que tú te des cuenta que se está utilizando la función fática o la función emotiva o la función referencial, ¿a qué debes de fijarte? Dice. La claridad del mensaje podría ser. El contenido de la información también podría ser. Que emisor y receptor usen el mismo código. Bueno, es lógico, ¿no? Para que se den las funciones del lenguaje, el emisor y el receptor tienen que utilizar el mismo código. Pero no porque utilicen el mismo código yo me voy a dar cuenta de qué función del lenguaje están utilizando. Entonces, la letra C no es la respuesta. ¿Qué criterio debemos tener en cuenta para determinar la función del lenguaje? La cantidad de información. La intención del hablante. Ah, ya. Para darme cuenta que estoy utilizando la función referencial, tengo que fijarme la intención del hablante. ¿Qué intención tengo yo? Tengo la intención de informar, dar conocimientos. Voy a dar una clase. Ah, función referencial, entonces tengo que utilizar. No tengo la intención yo en este momento de contarle lo triste que me ha pasado a mi amiga, a mi mejor amigo. Función emotiva, entonces sí vas a transmitir tus emociones. No, tengo en este momento la intención de motivar a mi enamorada con un bello poema. Ah, ya tienes la intención, entonces. Tu intención es otra, por lo tanto vas a utilizar la función poética. La letra E de nano es la respuesta. Bien. 30. Es la función añadida por Roman Jakobson para poner de relieve el canal en el proceso comunicativo y verificar el contacto entre el emisor y el receptor. ¿Ya? ¿Qué función se relaciona con el canal? Función de contacto. La función fática, llamada también función de contacto. La Contacto. respuesta es la respuesta es la letra B de bueno. B de bueno. ¿Ya? Bien jovencitos. A ver, a ver. Vamos a dejar de compartir en este momento porque vamos a compartir otra diapositiva. ¿Ya? A ver, a ver, a ver. ¿Alguna pregunta respecto a la práctica antes de pasar a la siguiente diapositiva? ¿O algún comentario? Pueden hacerlo en este momento mientras voy ubicando, compartiendo La número 27, profesor. la número 27. ¿Qué dice? Hay emotiva y estética. El emisor con esta función intenta producir goce o emoción artística en el receptor. Sí, cuando tú escuchas la palabra goce o emoción, hasta ahí, claro, no hay duda, función estética. Pero luego dice artística. Ah, ya. Es más, dice, con esta función intenta producir goce o emoción artística en el receptor. O sea, no es que el emisor esté transmitiendo sus emociones necesariamente, sino dice que su intención es que el receptor producir en él el goce y la emoción artística. Le agrega la palabra artística para que no haya lugar a dudas. Es decir, tú sabes que para que sea la función emotiva es el emisor quien tiene que transmitir sus emociones. ¿Ya? Pero acá nos dice, el emisor con esta función intenta producir goce o emoción artística en el receptor, que el receptor goce de esa obra de arte. Por eso la función es estética. ¿Qué más dice ahí? A ver, eh, por ejemplo, expresiones con distribución armónica, como sucede en la poesía. Ya, te dan directamente ya el ejemplo de poesía, así que para que tú no te confundas, por eso te mencionan la palabra poesía y marcar la función estética. La letra C, función estética llamada también función poética. ¿Ya? Por eso la respuesta de la número 27 es la letra C. Gracias, profesor. Bien, no hay problema. Bien, jovencitos, vamos a continuar ahora y vamos a adelantar el contenido de la práctica que viene la próxima semana. ¿Y por qué vamos a adelantar? Porque tenemos tiempo y nosotros sabemos que en el curso de lenguaje, si bien es muy sencillo, hay bastante información. Y por experiencia de CEPUS anteriores, a veces no se termina o se avanza muy rápido un determinado tema y no se termina de explicar de repente y algún alumno puede quedar con alguna duda. Por eso
Ahora que nos ha quedado tiempo, vamos a avanzar con la teoría hasta donde lleguemos de la práctica de la próxima semana. ¿Ya? Bien. En este momento vamos a compartir entonces el material. Debes estar observando la diapositiva. Bien, jóvenes. ¿Qué repasaremos hoy? A ver, adelantándonos. Repasaremos acerca de la fonética y la fonología y repasaremos acerca de la sílaba y la concurrencia vocálica. El día de hoy solamente vamos a llegar a hablar acerca de la fonética y la fonología, jóvenes. Es decir, profesor, ya hablamos de la fonética y la fonología, sí, pero vamos a hablar con cierto grado de profundidad el día de hoy. ¿Ya? Bien, comenzamos. ¿Cuáles son las diferencias entre fonética y fonología? A ver, empezamos. Dígame, ¿cuáles son las diferencias entre fonética y fonología? ¿Quién empieza? La fonética son sonidos reales y la fonología sonidos ideales. Ah, ¿cuál es el objeto de estudio de la fonética y cuál es el objeto de estudio de la fonología? La Fonética son fonos y fonología fonemas. Muy bien, es correcto. Vamos acá. Diferencias entre fonética y fonología. Ya las hemos mencionado, ¿no? La fonética estudia los sonidos reales físicos del habla, la fonología estudia los sonidos ideales psíquicos de la lengua. La fonética, su objeto de estudio es el fono o sonido articulado, la fonología, su objeto de estudio es el fonema o sonido mental ideal, sonido psíquico. La fonética, los fonos se representan entre corchetes, así, y la fonología, los fonemas se representan entre barritas oblicuas, entre slash. La fonética investiga desde el punto de vista físico y fisiológico cómo se producen los sonidos articulados. Así es, por eso se dice que la fonética es una disciplina científica, porque hace uso de todo un aparato de investigación para hablarnos desde el punto de vista físico-fisiológico cómo se producen los sonidos que nosotros emitimos a través del habla. La fonología estudia los fonemas desde el punto de vista de su función distintiva en la lengua, diferencias que hay entre los fonemas. ¿Por qué a los fonemas se le llama unidades distintivas? Porque el intercambio de un fonema por otro permite que nosotros distingamos o diferenciemos las palabras. Yo puedo decir mesa, pero al fonema M lo cambio por P, y ahora dice pesa, ya. El punto de vista de función distintiva en la lengua. El intercambio de un fonema por otro nos permite diferenciar, distinguir las palabras. Diferencias entre fono y fonema. Y acá está mejor. Vamos a diferenciar un fono o sonido articulado de un fonema. El fono es la corriente sonora concreta que se produce en la cavidad bucal por la transformación de la voz. El fono es la materialización de un fonema en el acto del habla. En este momento estás escuchando al profesor y estás escuchando que el profesor está emitiendo una serie de fonos. Cada uno de los sonidos que pertenecen al idioma español, que yo estoy pronunciando, pues son fonos o sonidos articulados. En cambio, fonemas son sonidos ideales. Es un ente ideal con valor diferencial. Es ideal porque el fonema es la imagen mental del sonido. Está en nuestra mente, imagen mental del sonido. Es una unidad inmaterial que se encuentra en el cerebro, con huellas psíquicas de los sonidos articulados. Es inmaterial porque no podemos percibirlo por nuestros sentidos a los fonemas. Están en nuestro cerebro. Ya los hemos aprendido esos 24 fonemas. El fono es cada uno de los sonidos reales físicos del habla. Son infinitos, sabemos, ¿no? Los fonemas es cada uno de los sonidos mentales psíquicos de la lengua. El fono. Los fonos, ya sabemos esto, ya. La última, los fonos son ilimitados, es decir, infinitos, porque si bien existe el fonema P, cada hablante lo articulará relativamente diferente, ya que pertenecen al habla y el habla es individual. Por más que que pronunciemos la misma palabra o el mismo fonema, no nos va a salir igual, porque cada uno habla de una manera diferente. Nos saldrá parecido, pero no igual. Los fonemas son limitados, o sea que sí se pueden contar, son finitos, sí se pueden contar. En nuestro idioma español tenemos 24 fonemas.
Bien, comenzamos nuestro repaso acá, entrando más a profundidad acerca de los fonemas. Concepto: son las mínimas unidades sonoras distintivas de la lengua, sonoro distintivas de la lengua, mínimas unidades. Te preguntan en el examen. Es la mínima unidad sonoro distintiva de la lengua. Te ponen ahí fonema, morfema, sema, sintagma. Ah, no te olvides de marcar fonema. Mínima unidad sonoro distintiva de la lengua. ¿Qué quiere decir eso? Que el idioma, nuestra lengua, el idioma español, nuestra lengua española, lo más pequeño en que lo podemos dividir son los fonemas. No hay más pequeño. Más chiquito que el fonema no existe. Nuestro idioma español lo podemos dividir, no sé, en textos, en oraciones, en sintagmas, luego del sintagma en palabras, luego del palabra en morfemas, luego de las palabras también las puedo dividir en sílabas, luego de las sílabas en fonemas, y luego de los fonemas en nada más. No hay más pequeño. Ejemplo, la palabra mesa está integrada por los fonemas M, E, S, A. Miren, tenemos acá letras que están entre barritas oblicuas. Así se representan los fonemas, ¿ya? Acá hay 1, 2, 3, 4 fonemas. 4 fonemas. Son las mínimas unidades sonoro distintivas de la lengua. Ah, ya, mínima. La palabra sonoro es importante porque los fonemas son sonidos. Te podrían preguntar en el examen. Es la mínima unidad lingüística portadora de significado. Ah, fonema, profesor. No, el fonema no tiene significado. Si te preguntan, ¿es la mínima unidad lingüística portadora de significado? Me refiero al morfema. Es diferente, ya vamos a ver el morfema. Pero acá es la mínima unidad sonoro distintiva de la lengua. Sonoro porque tiene un sonido ideal. Distintivo porque el intercambio de un fonema por otro me permiten distinguir, diferenciar las palabras en el idioma español. Órganos del aparato fonador, jovencitos. Es importante que nosotros, para entender la fonética, la fonología, repasemos los órganos del aparato fonador. Ojalá lo vean grande en su pantalla. ¿Cuáles son los principales? Miren, acá tenemos un corte aquí, ¿no? Transversal de una persona, ¿ya? Tenemos una persona de perfil, ¿no? Bien. Es muy importante los labios para poder pronunciar los fonemas. Es muy importante los dientes. Acá tenemos el maxilar superior, estos dientes, y el maxilar inferior representado por estos dientes. ¿Ustedes logran ver el cursor de mi mouse? ¿Sí logran ver la flechita de mi mouse o no logran ver? Sí, profesor. Ah, ya, excelente. Acá tenemos la lengua, muy importante la lengua para producir sonidos. Acá tenemos el ápice de la lengua o la punta de la lengua. Tenemos el cuerpo de la lengua o dorso de la lengua. Y tenemos también acá el postdorso de la lengua. Bueno, acá lo he puesto como dorso de la lengua. Ya, dorso de la lengua, cuerpo de la lengua sería todo. Dorso de la lengua y el postdorso de la lengua que ya está acá rozando la úvulo campanilla. Bien, tenemos acá la úvulo campanilla, tenemos el velo del paladar, que es todo esto, el techo que tenemos en la boca, ¿sí? Arriba de la lengua, todo este techo se llama paladar, paladar, paladar. Acá tenemos el prepaladar, acá tenemos el paladar medio y acá tenemos el velo del paladar, ya cuando está terminando el techo de nuestra boca cercano a la úvulo campanilla, ¿no? El velo del paladar. Bien, tenemos la cavidad nasal también, cavidad nasal, es muy importante la cavidad nasal. Ah, esta parte también es muy importante. Miren, seguida de los dientes siguen los alvéolos. Profesor, ¿qué no son las encías? No, las encías están por acá, ¿no? Delante de los dientes, ¿no? En la parte delantera. Pero los alvéolos se encuentran en la parte interna, los alvéolos. Seguidito de los dientes tenemos todos una franjita que rodea nuestros dientes, esa franjita, que si tú la chocas con tu lengua, te produce como ciertas cosquillitas, al igual que el paladar, ¿no? Acá están los alvéolos, es muy importante que sepamos la ubicación de los alvéolos, que están entre los dientes y el paladar. El techo es el paladar. Los alvéolos, la franjita, esa fajita que está inmediata superior a mis dientes. ¿Tá? Bueno, ya acá está también la faringe, acá tenemos las cuerdas vocales, hay alumnos que pronuncian mal, profesor, mis cuerdas bucales, no son cuerdas bucales, no están en la boca, son las cuerdas vocales, porque gracias a estas cuerdas de la laringe se pueden producir las vocales, ¿no? Podemos hablar. Bien. Parece increíble, pero
Cuando tienes un problema en tu boca, obviamente ya no vas a hablar igual, ya no vas a poder pronunciar bien. Si se te cayó un diente, ya no, y tú eres cantante, no vas a cantar igual. Ya tu pronunciación de las palabras va a ser diferente, no vas a hablar igual. Tuviste un accidente, uy, se te rompió un labio, perdiste un fragmento de labio. Olvídate, tampoco vas a poder hablar igual, ya tu habla va a cambiar. ¿Por qué? Porque todos estos órganos son indispensables para la producción de las palabras. Si tienes algún accidente y te falta alguno de ellos o parte de alguno de ellos, pues obviamente vas a poder hablar seguramente, sí, pero con mayor dificultad o va a variar la forma de pronunciación, ya no va a ser igual. Bien, luego de ver los órganos del aparato fonador, vamos a hablar acerca de los fonemas. Esta teoría de los órganos del aparato fonador nos tiene que servir para entender la teoría de los 24 fonemas. A ver, ¿cómo así? En nuestro idioma español tenemos 24 fonemas memorizados, 24 fonemas. ¿Cómo, profesor, van a ser 24 fonemas si usted dice que las letras representan a los fonemas? Y tenemos en el idioma español 29 letras, entonces deberíamos tener también 29 fonemas. No, es que no todas las letras son fonemas. En nuestro idioma español tenemos 24 fonemas, de los cuales 5 son vocálicos y 19 son consonánticos. Ah, ya. 19 consonantes y 5 vocales. Clases de fonemas vocálicos. Profesor, no me queda claro cuáles son realmente los fonemas. Las vocales ya sé que son A, E, I, O, U, pero ¿cuáles son los fonemas consonánticos? Eso no me queda claro. ¿Cómo saber cuáles son esas 19 consonantes? Ahora vamos a especificar cuáles son, ¿ya? No todas las consonantes que conocemos en el alfabeto son fonemas. Por decir, para la fonología no existe el fonema Q. El fonema Q no existe. Tampoco existe el fonema C. El fonema C. ¿Cómo que sí, profesor? Digamos, la palabra casa se escribe con C. Casa. ¿Cómo suena esa C en casa? Suena así, profesor. Ah, ya, ya. La palabra queso se escribe con Q. ¿Cómo suena esa Q? A ver, suena así, profesor. Ah, ya. La palabra, a ver, la palabra Karina, mi nombre, profesor, yo me llamo Karina, ya, la escribo con K, ya, ¿y cómo suena esa K? ¿Te das cuenta que el sonido de la K en Karina, el sonido de la Q, de la letra Q en queso, o el sonido de la C en la palabra casa, suenan igual? Por eso, como fonema no existe la C, como fonema no existe la Q, lo que existe es la K. La K reemplaza al fonema C, la K abarca también el fonema Q, y ahí vamos descontando fonemas. La V, ¿qué sonido tiene la V? La V suena así, profesor. Vaca, venado, vicuña, la V suena así. Pero realmente la V tiene sonido en el idioma español, tenía, pero ya lo ha perdido. Ya nadie respeta el sonido de la V, porque tú no dices vaca, dices vaca. Todavía dices, vaca se escribe con V, pero no pronuncias la V. Profesor, no, sí, mi profesora de inicial me hacía de primer grado, de primaria, yo me acuerdo que nos hacía pronunciar vaso, vaso, nos hacía pronunciar bien la V. ¿Cómo que no va a existir el sonido de la V? Tu misma profesora que te enseñaba luego se iba al kiosco y decía, deme un vaso de chicha, y no respetaba la V. El fonema V no existe en el idioma español, se ha perdido. Lo que existe es la B reemplaza a la V. Ah, ya, entonces por eso tenemos, jóvenes, menos fonemas que letras, ¿ya? Solamente son 24 fonemas, de los cuales son 5 vocales y 19 son consonantes. Clases de fonemas vocálicos. Clases de fonemas vocálicos. Por el punto de articulación, o sea, por el lugar exacto dentro de la boca donde los pronunciamos. ¿Cómo pueden clasificarse las vocales? Las vocales pueden ser anteriores. ¿Qué es una vocal anterior? Es la vocal que cuando tú pronuncias esa vocal, tu lengua se va hacia la parte delantera de la boca. Se extiende su lengua. Tu lengua se alarga y se va hacia la parte delantera de la boca, cercano a los dientes. A ver, ¿qué vocal pronuncias
y tu lengua se va hacia la parte delantera de la boca. Pronuncia la vocal I y luego la cambias por la vocal O para ver cuál es anterior. Si cuando pronuncias la vocal I, tu lengua se va hacia adelante, entonces la I es una vocal anterior. Si cuando pronuncias la O, tu lengua se va hacia atrás, entonces la O es una vocal posterior, o viceversa. A ver, pronuncio la I, y luego cambia O, I, O. Profesor, me doy cuenta que cuando pronuncio la I, mi lengua se va hacia adelante. Y cuando pronuncio la O, mi lengua se va hacia atrás. Correcto. La I es una vocal anterior y la O es una vocal posterior. Y la E, a ver, pronuncia la E y también pronuncias la U. U. Al revés. Profesor. Cuando pronuncio la U, mi lengua se retrae, se va hacia atrás. Pero cuando pronuncio la E, inmediatamente mi lengua se va hacia adelante. Por eso la E y la I son anteriores, porque la lengua se va hacia adelante. Y en las posteriores, la O y la U. Porque cuando las pronuncias, tu lengua se va hacia atrás, ¿ya? La O y la U son posteriores. Sí. ¿Cómo? Sí, ya, listo. Bien, jóvenes. Y nos queda la vocal central. ¿Cuál es la vocal central? La A. ¿Por qué? Porque cuando pronuncio la A, no, mi lengua ni se va hacia adelante ni se va hacia atrás. Queda semi extendida en el centro de la boca. A ver. Hubo una pequeña interrupción, disculpen. Continuamos. Entonces, que quede claro, por el punto de articulación, las vocales se clasifican en anteriores, posteriores y vocal central. Seguimos. Por el modo de articulación, las vocales pueden ser, por el modo de articulación se refiere a la abertura o cerrazón de la cavidad bucal. Esto ya lo conocemos, las vocales pueden ser cerradas, vocales medias o vocales abiertas. Profesor, yo he estudiado esto por la abertura o cerrazón de la cavidad bucal, que las vocales solamente son abiertas o cerradas, punto. Y las abiertas son A, E, O, y las cerradas son I, U. Eso lo sé, profesor, de memoria, desde inicial. Sí, para efectos del silabeo, nosotros decimos que las vocales cerradas son la I y la U, y las abiertas son la E, la O y la A, para que no nos confundamos en el silabeo. Pero la realidad, según los estudios fonéticos fonológicos, nos habla que solo existe una vocal abierta por el modo de articulación, que es la A, porque cuando la pronuncio, abro toda la cavidad bucal. Mientras más abro la cavidad bucal, mejor pronunciada la A. Y las vocales medias, O, porque cuando las pronuncio, la cavidad bucal no se abre mucho, pero tampoco se cierra, ¿no? Queda una abertura de la cavidad bucal intermedia. Por eso las vocales medias son llamadas también semiabiertas o son llamadas también semicerradas. ¿Está? Bien, continuamos. Bueno, acá ya tenemos también el cuadro que nos indica la clasificación de las vocales por el punto de articulación y por el modo de articulación, ¿no? Cerradas, abiertas, acá les llaman semiabiertas, son las mismas vocales medias. ¿Ya? Bien. Clases de fonemas consonánticos. Ahora sí, vamos a precisar cuáles son los fonemas consonánticos por el punto de articulación. Es decir, profesor, ya sé que son 5 vocales, ya las hemos clasificado. Ahora, ¿cuáles son los fonemas consonánticos? Son 19. Ahora vamos a ver cuáles son y los vamos a clasificar por el punto de articulación. Articular, repito, en términos de comunicación, quiere decir pronunciar por el lugar exacto dentro de la boca donde los pronunciamos, a estos fonemas consonánticos. Por el punto de articulación, los fonemas pueden ser bilabiales. ¿Qué quiere decir? Utilizo el labio superior y el labio inferior para pronunciarlos. Les pregunto, ¿cuáles son las consonantes que tú necesitas tus 2 labios para poderlos pronunciar bien?
Si no utilizas tus dos labios, si no juntas tus labios, no las puedes pronunciar. ¿Cuáles son esas consonantes? A ver, dígame. MP. La P. La M, a ver, pronuncia la M. Mamá, correcto. La M es bilabial, excelente. Por ahí dijeron la P de papá. A ver, papá. Ah, correcto. Cuando pronuncio papá, tengo que juntar mis dos labios. Un sonido explosivo. Ah, le dijeron la M, dijeron la P y también es la B. A ver, di bebé, baba, la B. Los fonemas bilabiales son la P, la B y la M. No hay más, son los fonemas bilabiales. Es decir, utilizamos el labio superior y el labio inferior para pronunciarlos. No hay otra forma. Fonemas labiodentales. La punta de la lengua va hacia los dientes del maxilar superior. ¿Cuáles son esas consonantes que al pronunciarlas llevamos la punta de la lengua hacia los dientes del maxilar superior? ¿Cuáles son? T. La T, a ver, pronuncien la T. Tate, tito, tú. Ah, sí, pues la punta de la lengua la llevo a La los D. dientes. La D de dado. Z, sonido de la D. Z, z. Sí, pues la punta de la lengua lo llevo hacia los dientes del maxilar superior, labio dental. Ay, perdón, no estoy hablando estoy confundiendo con los linguodentales. Linguodentales es la D y la T, claro. Labiodentales dice acá, ya yo estoy leyendo mal, debe ser el hambre. Labiodentales, no. Labiodentales se refiere a que los dientes del maxilar superior se posan en el labio inferior. La F es el único fonema labiodental que tenemos. A ver, pronuncia la F. Para pronunciar la F tienes que colocar tus dientes del maxilar superior sobre el labio inferior. Por eso se llama fonema labiodental. El único que tenemos es la F. Cuando existía la V también era labiodental, pero ya no existe como fonema en el idioma español. La B chiquita, ¿no? Ya no existe. Interdentales. ¿Cuál es el único fonema que al pronunciarlo tenemos que sacar ligeramente la lengua y colocarlo en medio entre el maxilar superior y el maxilar inferior? Ese es el fonema interdental. La lengua la sacamos y la colocamos justamente en medio del maxilar superior y maxilar, en medio de los dos dientes, dientes superiores y dientes inferiores. ¿Cuál es ese fonema consonántico? Z. La Z. La Z. A ver, pronuncia la Z. Zorro, zapato. Ah, sí, pues, profesor. Para pronunciar la Z, tengo que sacar la lengua y ponerla en medio del maxilar superior y maxilar inferior. No hay otra forma. En el Perú no se respeta mucho el uso de la Z, pero en otros países sí. Y estamos hablando de los 24 fonemas a nivel de todos los países que se hablan, de todos los países de habla hispana. ¿Ya? Entonces, aunque en el Perú, repito, la mayoría de personas no respeta el sonido de la Z, este fonema interdental Z. Fonemas dentales o linguodentales, esto ya hablamos, ¿no? La punta de la lengua la llevamos a la zona de los dientes del maxilar superior, y acá son la T y la D. Te preguntan en el examen, ¿son los fonemas dentales, simplemente dentales o fonemas linguodentales? A veces viene así nomás, dentales, o linguodentales. Ah, la T y la D. La punta de la lengua la llevamos a la zona de los dientes del maxilar superior. Fonemas alveolares o linguoalveolares. La punta de la lengua la llevo a la zona de los alveolos, o sea, un poquito más arriba de los dientes, la zona de los alveolos, la punta de la lengua, fonemas alveolares o linguoalveolares. ¿Cuáles son esos fonemas alveolares o linguoalveolares? ¿Qué consonantes me faltan? A ver, dígame. La R. La R, a ver, pronuncien la R. Así, profesor, la punta de la lengua vibra justo en la zona de los alveolos. Ah, sí, la punta de la lengua vibra en la zona de los alveolos. La R. ¿Otro? La N. La N, a ver, pronuncien la N. Nene, sí, pues. La S, la L, la R, la R y la N son los fonemas alveolares. Para pronunciarlos, ustedes pueden demostrárselo a sí mismos. Pronuncien estos fonemas y van a ver cómo la lengua se va a la zona de los alveolos. La punta de la lengua me refiero, ¿ah?
sube a la zona de los alvéolos, choca. ¿Ya? La L, lápiz. Ah, sí, profesor, la punta de la lengua va a la zona de los alvéolos. Tenemos luego los fonemas palatales o linguopalatales. Ah, ya, acá la lengua la doblo ligeramente y la llevo al techo de la boca. La lengua la elevo a la zona del paladar medio. ¿Ya? La lengua la doblo y la llevo al centro de al centro del techo de la boca. Choca el paladar. ¿Cuáles son esos fonemas palatales? La L, la Y, la Che y la ñ, los fonemas palatales. A ver, pronuncia la Che. Así, profesor, cuando pronuncio la Che, mi lengua se dobla y sube y choca el paladar. Ah, a ver, pronuncia la ñ. También, profesor. La L, la Y, lo mismo. ¿Ya? Repito, se dice que en el Perú somos yeístas porque muy pocas personas respetan el sonido de la L. Todos hablamos con Y. Solamente algunas partes de la región de las sierras y principalmente se respeta el sonido de la L. ¿Por qué? Porque en sus idiomas nativos, como el quechua, sí hacen uso de la L y sí se respeta ese sonido de la L. ¿Da? Entonces, pero en la mayor parte del Perú no respeta el sonido de la L, por eso se dice que somos yeístas. Finalmente, fonemas velares. ¿Qué son los fonemas velares? Son las consonantes más profundas. Las consonantes que al pronunciarlas, la lengua la retraemos, la doblamos y la llevamos al fondo de la boca, chocando el velo del paladar, cercano a la úvulo campanilla. La lengua se va hacia atrás. Es más, cuando pronunciamos estos fonemas que vienen de atrás, a veces nos raspa un poquito ahí la parte del paladar, del velo del paladar. ¿Cuáles son los fonemas velares? A ver, dígame. K, Esas consonantes velares. ¿Cómo? ¿Cuál? J, La K, claro, pronunciamos la K. Sí, profesor, viene de atrás, la lengua choca atrás. Ah, ya. La G, a ver, pronunciamos la G. G. También, profesor, la lengua se va hacia atrás. La J, a ver, pronunciamos la J. Ah, sí, profesor, es un poquito molestoso pronunciar la J. Así es, vienen de atrás. Son los fonemas velares, la K, la G y la J. ¿Ya? Son fonemas. Y acá tenemos, jóvenes, los 19 fonemas consonánticos. No hay más. Son los 19 fonemas consonánticos. Profesor, pero no está la X. La X no está considerado como un fonema del idioma español. ¿Por qué? Porque la X sí existe como letra y también existe como sonido, pero la X es reemplazada por, yo digo examen, profesor, con X. Esa X que tú escribes ya es reemplazada por la K y la S, que es alveolar. A ver, di examen con X y di examen con K y S en vez de X, suena igual. Entonces, por eso la X no existe como fonema, porque ya tenemos la K y la S. Bien, continuamos. ¡Ay! ¿Ya nos ganó la hora? ¿A qué hora termina? Sí, 12:30, ¿no? 12:20. Falta todavía 5 minutos, ¿no? Atendiendo a la sí, cavidad. 12:20, Dígame, 12:20 terminamos. 12:20 ¿12 y termina 20 la hora. termina? ¿Ya terminó? Sí. ¿Qué? Me equivoco. Ya, disculpen, joven. Hasta ahí vamos a llegar entonces. Hemos adelantado lo que es el tema de fonética y fonología. Me he confundido, ¿ya? Bien, a ver. Ay, verdad, 12:20. Disculpen. Bien, jovencitos, hasta ahí hemos adelantado un poco lo que vamos a trabajar en la práctica siguiente, ¿ya? Que les vaya muy bien, vayan a su otra asignatura, no sé qué asignatura más tienen, y luego que tengan un delicioso almuerzo. Hasta la siguiente clase. Hasta luego, profesor. gracias, luego, profesor. profesor. Hasta Hola, luego. profesor. Hasta luego. Vamos a dejar de grabar acá, detener la grabación, detener la grabación.